En la actualidad, se ha vuelto inevitable, cuando mencionamos Spider-Verse, de inmediato nos viene a la mente Spider-Man. Este personaje es recurrente en la saga, tanto en los cómics como en el cine, y su aspecto peculiar lo hace memorable. Este encantador cerdo con cabeza de araña existe en los cómics desde el lejano año 1983. Pero de eso y mucho más hablaremos en el video de hoy, donde te presento 10 momentos históricos sobre Spider-Ham. Si te preguntas cuál es la historia de origen de Spider-Ham, seguro que te resultará interesante. Bueno, es un poco loca. Resulta que Peter era simplemente una araña que residía en el laboratorio del sótano de May Parker, una científica un tanto extravagante que había creado el primer secador de pelo atómico del mundo. Un día, mientras May Parker estaba usando el secador de pelo, se mojó la cabeza y, al activar el dispositivo, fue accidentalmente irradiada. En un estado de delirio, mordió a Peter, la araña, quien luego experimentó una transformación y se convirtió en un cerdo antropomórfico muy similar a May Parker. Confundido y desorientado, Peter huyó de la granja Parker y pronto se dio cuenta de que aún conservaba las habilidades de una araña. Tras este sorprendente giro de los acontecimientos, Peter decidió adoptar el apellido Parker en honor a May Parker, a quien consideraba su tía después del accidente. Luego decidió utilizar sus nuevas habilidades para combatir el crimen como Spider-Ham. Durante gran parte de finales del siglo XX, Marvel publicó un título llamado Marvel Tales, el cual presentaba reimpresiones de aventuras anteriores de Spider-Man. Fue en estas páginas donde el mundo conoció a Peter Parker, el asombroso Spider-Ham, en Marvel Tales número 1, una parodia única lanzada a finales de 1983. En su primera aparición, Spider-Ham se unió al Capitán América para enfrentarse a Hulk Bunny. Este divertido personaje fue creado por el escritor Tom DeFalco y el dibujante Mark Armstrong, con el permiso del entonces editor de Spider-Man, Larry Hama. Lo que originalmente pretendía ser una broma singular pronto obtuvo un seguimiento de culto, como a menudo sucede. La revista Spider-Ham vendió tanto que el presidente de Marvel en ese momento, James Galton, llamó a DeFalco a su oficina y le preguntó cuándo se lanzaría el próximo número. Cuando DeFalco respondió que no habría otro número, ya que se trataba solo de una broma, Galton replicó: "No creo que entiendas el punto. ¿Cuándo se publicará el próximo número? ¿Crees que solo porque es una variante del propio Spider-Man, Spider-Ham sería único en el multiverso? Claro que no. Existe otro universo alternativo donde Peter Parker y su encantadora esposa, Mary Crane Watson, tienen una hija llamada May Parker. Esta versión también fue creada por Tom DeFalco, quien se basó en una de las versiones de su propio universo alternativo de Spider-Man, la de Tierra 982, donde Peter Parker se retira como Spider-Man después de perder una pierna en la batalla final contra el Duende Verde. Siguiendo esta historia, la hija de Spider-Ham desarrolla poderes arácnidos al igual que su padre y se convierte en Spider-Girl, o más precisamente, Swanee Girl, que en una traducción literal sería algo así como chica porcina. Hoy en día, cuando hablamos de Spider-Man y videojuegos, los juegos de referencia son inmediatamente los desarrollados por Insomniac para PlayStation. Sin embargo, el trepamuros ha tenido innumerables juegos a lo largo de los años. En 2010, recibimos el muy interesante Spider-Man, Shattered Dimensions, que presentaba no uno, ni dos, sino 4 Spider-Man diferentes que los jugadores podían controlar. Este juego sentó las bases para el concepto del Spider-Verse que luego se expandió en los cómics. Los protagonistas del juego son Spider-Man, Spider-Man Noir, Spider-Man 2099 y Ultimate Spider-Man. En la trama del juego, Madame Web recluta a cada uno de nuestros héroes para recuperar fragmentos de la tablilla del orden y el caos. Durante su misión, los personajes tienen breves destellos de diferentes universos, incluyendo uno en el que aparece Peter Parker, el Spider-Ham. Esto lleva a Spider-Man a preguntar: ¿es esto una caricatura de cerdo? Al final del juego, nuestro héroe porcino se encuentra frente a Madame Web y le pregunta si se perdió algo importante. Aunque Spider-Ham hizo apariciones en varias ediciones especiales, pasaron 2 años más antes de que finalmente obtuviera su propio título. En la primavera de 1985, se produjo el debut de Peter Parker, el asombroso Spider-Ham. El cómic fue publicado bajo el sello Star Comics, que fue el intento de Marvel de llenar el vacío en el mercado de lectores jóvenes dejado por la desaparecida Harvey Comics y otras editoriales de cómics para niños. Este título se publicaba cada 2 meses y presentaba a un ejército de personajes antropomórficos que eran analogías del universo Marvel convencional: Doctor Doom, Daredevil, Electro, Ghost Rider, y muchos otros personajes con juegos de palabras ingeniosos. El cómic era extremadamente divertido, pero desafortunadamente, fue cancelado en 1987. Después de esto, Peter Parker se convirtió en una característica recurrente en Marvel Tales, volviendo así a su hogar de alguna manera.
La historia que realmente volvió a poner a Peter Parker en el centro de atención fue, sin duda, Spider-Verse de 2014. Esta historia se considera una de las mejores en la memoria reciente de Spider-Man. En ella, los Spider-Man de un número aparentemente ilimitado de universos están siendo perseguidos y cazados por los misteriosos herederos. Depende de los Spider-Man restantes detener esto antes de que todos sean eliminados. 30 años después de su creación, este personaje que originalmente se pensó como una simple broma se convirtió en uno de los principales protagonistas de un gran evento cruzado. Peter Parker probablemente no sea el Spider-Man más extraño reclutado en el Spider-Army, pero, bueno, en realidad, sigue siendo el más extraño. Sí, de todos modos, la historia no habría sido la misma sin su participación. En 1992, Marvel lanzó la línea de cómics 2099. Ambientada en los últimos días del siglo XXI, esta línea reinventó a muchos de los personajes más populares de Marvel en un futuro distópico. Uno de los títulos que tuvo un impacto duradero fue Spider-Man 2099, protagonizado por el genial genetista Miguel O'Hara. Sin embargo, aquí es donde comienza a formarse un patrón interesante. En el número 26 de la serie que, una parodia de What If, se presentó al mundo la versión 2099 de Spider-Ham. Lo curioso es que esta aparición estaba destinada originalmente a ser una broma de un solo tema, pero Peggle O'Malley, como se llamaba este personaje, encontró su camino hacia la continuidad actual en la serie Web Warriors hace unos años. Uno de los elementos más populares y perdurables del universo Ultimate de Marvel, aparte de Miles Morales, son los Marvel Zombies. Fueron creados por Mark Millar y Greg Land en las páginas de Ultimate Fantastic Four. La Tierra 2149 es muy similar al universo normal, la Tierra 616, excepto por un pequeño giro. Todos los héroes y villanos son monstruos no muertos que se alimentan de carne. Zombie Spider-Ham es un habitante de la Tierra 7044, también conocido como el universo Zombie Lardo. Solo aparece brevemente en el cómic Ultimate Civil War, Spider-Ham One Shot. Sin embargo, como hemos visto, este personaje, que podría considerarse uno de los más extraños de Marvel, ya ha inspirado tantas iteraciones diferentes como el Spider-Man original. En el título de 1985, las historias de Spider-Ham fueron escritas por Steve Skitz, quien más tarde declaró que la existencia del personaje solo era posible porque las puertas ya habían sido abiertas en 1973 por Howard el Pato. En una entrevista con Back Issue, Skitz mencionó que el trabajo de Steve Gerber con Howard lo inspiró a tomar a los animales divertidos más en serio. Después de todo, Howard era un pato mal hablado y temperamental con cierto gusto por los cigarros y las mujeres humanas atractivas. Aunque Spider-Ham era, en esencia, un personaje más orientado hacia un público infantil, Skitz tenía la intención de escribirlo en serio, al igual que había sucedido en los cómics de Howard. La popular serie animada Ultimate Spider-Man presenta dos versiones de Spider-Ham. Una de ellas es en realidad Peter Parker, a quien Loki convierte en un cerdo de dibujos animados después de engañarlo para que se coma un perrito caliente mágico. Este episodio es una clara referencia a Peter Parker, aunque su tierra y sus habitantes no hacen ninguna aparición en el programa. Sin embargo, fue en el arco argumental del Spider-Verse de la serie donde realmente incorporaron a Spider-Ham en la trama. En esta versión, Peter obtiene sus poderes cuando una araña cae en la masa de panqueques que la tía May está preparando. En ese universo, incluso se une a su propia versión de los Vengadores, pero renuncia cuando Jonah Jackal no abandona su campaña de desprestigio en su contra. Parece que algunas cosas son constantes en todos los universos. Si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal para no perderte más momentos históricos sobre otros superhéroes.